Gente de Ramos ha sido una tradición o una leyenda muy latinoamericana que quedó sincretizada en el catolicismo de América Latina y especialmente en nuestros países andinos. La Semana Santa, como es normal, siempre están cayendo en fechas del mes de marzo y el mes de abril. Y los países que están en la franja ecuatorial, estamos aquí en América Latina, casos como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia. Estas zonas tropicales en el mes de marzo y abril generalmente han sido lluviosas tradicionalmente. Desde muy niño yo recuerdo que hacían enormes crecientes los ríos y quebradas. Y entonces la tradición católica decía, esta es la creciente de Ramos, la creciente del día de Ramos, es decir, del domingo de Ramos, había antes o una semana después, o a veces el mismo domingo, llovía copiosamente y los caudales de las quebradas y los ríos aumentaban, a veces de forma desproporcionada, llevándose incluso casas y animales. Cuando yo viajé por primera vez al Ecuador, para la zona del litoral pacífico, me encontraba también allá con la parte del río Guayas, que también tenían la misma leyenda. El río Guayas, que viene acá del macizo alto, de la parte alta andina del Ecuador, y desemboca en el océano Atlántico, perdón, en el Pacífico. También había la misma leyenda de la creciente del Ramos, y el río Guayas crecía inmensamente y se desbordaba en esas planicies inmensas donde hay cultivos de banano y caña de azúcar. En el año 89, que viajé por primera vez al Perú y pasé para el lado de la Amazonía peruana, la ciudad de Ucayali, donde pasa el río Ucayali, que es el mismo Amazonas, la misma leyenda, pero con un ingrediente más. Allá hablan de la serpiente de la creciente de Ramos. Y en Madre de Dios, que es un departamento que ya queda en límites con el Brasil, el río también se llama Madre de Dios, también hablan de la serpiente que se desenrosca, porque en esa zona hay bastantes serpientes anacondas, pero allá hablaban de una serpiente verde inmensa, gigantesca, que se desbordaba de las cordilleras, tapaba los ríos y luego cuando se desenroscaba carecía inmensamente esas grandes avalanchas. La leyenda de la serpiente es de los incas, pero fíjense que viene de forma ancestral, esa cultura de las crecientes por los mismos meses cuando todavía no se conocía acá en América y los incas no tenían calendario o el calendario romano que nosotros tenemos. Ya existían las crecientes con la leyenda de la serpiente que era la madre del agua, que se desenroscaba cada año y permitía las enormes crecientes de los ríos Madre de Dios y del río Ucayali, que después se forma en el llamado Amazonas. Y esa misma leyenda existe abajo en el Ecuador, en el río Napo, también acá sobre la Amazonía. Esas leyendas son maravillosas, volverlas a escuchar cuando uno era niño, ya adolescente, ya más adulto, y ahora no ha sido la excepción. Por ejemplo, desde el día lunes, martes han venido lloviendo copiosamente en el sur del departamento del Huila y varias partes del país, creciendo los ríos. Ayer víamos el río Las Ceibas, cómo creció inmensamente, bajando a enormes palizadas. Se asocia siempre esas crecientes y esas lluvias con la leyenda de la creciente de Ramos, que todavía los creyentes católicos, pero que viene de los ancestros indígenas, se sincretizó posteriormente con el catolicismo para dar paso a esta importante leyenda. Y aunque las épocas han cambiado un poco con el recalentamiento global, se sigue presentando estas lluvias. Algunas personas dicen que estas avalanchas ahora corresponden al recalentamiento global. No, toda la historia ha existido. Por eso les digo, en el Perú hay una leyenda ancestral de 500, 600 años, mucho más antes, cuando los indígenas asociaban esas crecientes del río Ucayali y del río Madre de Dios con la serpiente verde que se desenroscaba en las montañas
y permitía esas enormes avalanchas. Estas leyendas hermosísimas hoy que se están perdiendo un poco, pero que seguimos conservando todavía esas crecientes y esas lluvias en marzo y abril y que originan estas grandes avalanchas que a veces suelen ser fatales para la gente que ha construido tanto fincas o ha construido viviendas a orillas de los cauces de estos ríos. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.